¿qué crees que te respondería? ¿Para él es mucho o es poco el salario? Me pregunté. Por supuesto que la gran mayoría de gente que nos va a ver es la que gana el mínimo. Solo porque soy opositor de Bukele yo no voy a decir, no, el país sigue estando igual. Leonardo Bonilla, quiero que te presentes tú a la gente, los que no te conocen. Yo seguramente pienso que los salvadoreños te conocen bien, ¿no? Porque has sido un diputado. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue que entraste tú en la Asamblea, cómo lograste entrar en la Asamblea Legislativa siendo independiente, sin el apoyo de ningún partido político. Ok, entramos, buenos días, antes que nada, gracias por tu invitación. Leonardo, perdón, te escucho un poquito bajo, lo escuchamos un poco bajo. Hola, déjame ver el micrófono. A ver ahora, dígame si se escucha bien, se escucha bien a Leonardo, que es lo importante que se escuche bien él. Dígame por favor en el chat si se escucha. ¿Me escuchas? A ver, ahora sí, bien. Bien. ¿Sí se escucha claro? Sí, ahora te escucho bien. Ok, perdón, aquí improvisando escenario, ando con la familia de paseo, pues, pero creo que es una Muchas oportunidad gracias por importante. parar, muchas gracias por parar y interrumpir este momento familiar. Ok, no, es un gusto para mí. Creo que son cosas importantes para el país, para los salvadoreños, pero entrando en materia, me hacías una pregunta de cómo logré entrar a la Asamblea Legislativa sin un partido político. Mucha gente desconoce esta situación. Yo fui el primer y hasta ahora único diputado independiente que ha existido en la historia de El Salvador, algo bastante importante porque abrió una puerta democrática para que la gente pudiera participar por primera vez sin necesidad de meterse en un partido político, porque mucha gente en su momento no se sentía identificada con ningún partido político. Y se abrió esa puerta, es una historia bastante larga. La versión resumida es que el ahora vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, en su momento interpuso un recurso ante la Sala de lo Constitucional para decir que deberían de existir las candidaturas independientes, que no necesariamente tenían que estar ligado a alguien a un partido político. Fue algo muy polémico hasta la fecha. Todavía se dice que yo fui un diputado inconstitucional porque la Constitución dice que el único medio para acceder al poder son los partidos políticos. Y pues genera polémica eso, pues, pero lo inconstitucional podría ser que se haya abierto una figura para que participen los salvadoreños como candidatos a diputados sin partido político, más no mi elección en sí. Yo hice uso de esta figura que se abrió para participar. Se llenaron una cantidad de requisitos que son casi imposibles de cumplir. Fue el descontento de la sociedad, así como Bukele llegó a la presidencia producto del descontento de la sociedad con Arena, el FMLN y el resto de partidos políticos. Así también en su momento con las candidaturas independientes la gente vio una oportunidad. Logramos superar esos difíciles requisitos. Solamente 4 personas de alrededor de 20 candidatos que intentamos lograr los requisitos, solo logramos 4 personas ser nombrados candidatos, y de esas 4 personas solo resulté electo yo. Una historia larga también de los votos. Los partidos políticos quisieron cuestionar diciendo de que yo había logrado entrar con los votos de los demás candidatos independientes, haciendo la suma de los votos, y eso es así. Pero es así también como llegan los candidatos de partidos políticos. Cada uno de los temas a tratar son largos de explicar, pero la versión corta es que al final pues logramos obtener un escaño de 4 candidatos independientes que participamos. Solo logré entrar a la Asamblea Legislativa. Algo bastante increíble, algo bastante sorprendente, porque pues lo hicimos sin presupuesto. No tengo ningún financista, no tuve ningún financista de peso, es decir, empresarios reconocidos o políticos que estuviesen atrás de mí, y eso me significó una ventaja importante, porque nunca tuve a nadie que me dijera, vas a hacer esto porque yo te financié, ni financistas, ni políticos de otros partidos que me dijeran, hoy vas a votar por esto, hoy vas a votar por lo otro. Entonces, fue la primera vez que El Salvador pudo ver realmente a un diputado independiente. Voy a ir terminando y te digo lo siguiente. Constitucionalmente se supone que los 60 diputados actuales o 64 diputados actuales deberían de ser independientes. Es decir, el partido político es un vehículo que te sirve para llegar. Una vez llegas a la Asamblea Legislativa, te bajas del vehículo porque ya llegaste a tu destino y ya eres un diputado que representa al pueblo entero. No representa a un partido político ni a un departamento en específico. Los diputados no representan departamentos. Eso es un error enorme. Podemos hablar de eso otro día también y te explico cómo funciona o cómo debería funcionar un diputado.
Pero te digo, el artículo 125 de la Constitución dice que los diputados son independientes, no se deben a ningún mandato imperativo. O sea, no deben de ser ordenados por los jefes de sus fracciones ni por financistas, más que por su propia idea de cómo debe funcionar el país. Aún así, lleguen por el mismo partido político, deben tener independencia y decir cada uno de ellos qué considera con respecto a cada uno de los temas. Pero cuando yo llegué, yo sí ejercía esa independencia, por dos razones. Una, porque pues llegué sin partido político, y otra, porque yo hice lo que me dictaba mi conciencia. Entonces las personas empezaron a ver, bueno, mucha gente que eran aficionadas al gobierno decían, bueno, pero ¿y este para dónde apunta? ¿Para la izquierda, para la derecha? Ahora está votando de una manera y mañana estaba votando de otra. Entonces la gente no sabía si yo estaba a favor de Bukele o si estaba en contra, o si yo estaba a favor de Arena o si estaba en contra, porque un día me veían votando por algo que proponía el partido de Bukele y el día siguiente me estaban viendo votar a favor de algo que proponía Arena y el FMLN. Entonces la gente se quedó un poco sorprendida porque era la primera vez en la historia que había un diputado independiente y no se sabía cómo se iba a comportar. La costumbre era, ok, los de Arena votan en contra de lo que propone el FMLN y los del FMLN votan en contra de todo lo que propone Arena. Entonces, están bien fijas las posiciones. Ok, si sos de aquí vas a votar en contra de esto y sos de acá en contra de lo otro. Pero yo no hacía eso, porque yo tenía esa independencia. Y ahí es Ajá. donde la gente se confundió. Sí, Ok, ¿por qué dime. crees tú que la gente te votó a ti como independiente? ¿Cuáles fueron tus propuestas, creo, tus mejores propuestas para que la gente te votara? Ok, en el año 2018, Arena y FMLN todavía constituían dos grandes mayorías. Dame un segundo. Se me acercó mi hija. Perdón, mi amor, Hola, estoy ocupado preciosa. ahorita. Oh, Estoy ocupado oh, ahorita. me siento mal Pero ahora que también tengo que yo haber estoy... parado con la familia esperando, pobre. No, 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 no te preocupes, están ahí también en familia. Pero mi hija no sabía. Bueno, ya la conocieron. Aquí hay McDonald's Pero ahí detrás. Ya sabes, ahí a los jueguitos de McDonald's, ahí que está fresquito. de hecho, estaba ya cerca de llegar al destino turístico y me hubiera gustado transmitir desde el lago, hubiera sido una vista más bonita, pero por el tiempo, ya era tiempo de la transmisión, pues hemos hecho una parada técnica. Pero volviendo al punto, me preguntabas, perdón. Sí, lo que te preguntaba era cuáles fueron tus propuestas esenciales, quizá las más notorias para que la gente te votara. ¿Qué fue lo que tú le Oh, ofreciste a la gente para que ellos te votaran como diputado? ok, de acuerdo, buena pregunta, buenísima. En el año 2018, todavía Arena y el FMLN conformaban mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, todavía, pero ya el repudio de la población por estas dos fuerzas políticas, por todas las fuerzas políticas en ese Y momento, perdón que pero te estas eran corte, mayoría. perdón que te corte, ¿nuevas ideas existían en ese momento? No, 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 nuevas ideas no existían en el Ok. 2018, participaron hasta la siguiente elección. Entonces el descontento era tan grande, ya habían encuestas de prestigiosas casas encuestadoras que decían que el 70% de la población estaba en contra de Arena y del FMLN, que buscaban nuevas alternativas. Y justamente fue en ese momento en el que los independientes pues éramos una nueva alternativa. Claro que la propaganda de Arena y el FMLN en contra de las candidaturas independientes decía de que podían tener financistas narcotraficantes y un montón de cosas que querían desprestigiar la figura de los independientes. Sin embargo, pues logramos colarnos, por lo menos logré entrar yo. ¿Cuáles fueron esas propuestas y qué llevaron a las personas a decir que había una opción viable? Pues las propuestas que yo presenté eran el mismo descontento que yo como salvadoreño tenía. La corrupción era el tema principal, era el problema más grande del país, por supuesto que la economía, la inseguridad, la salud y otros problemas siempre han aquejado al país, pero la corrupción en ese momento ya era más que insoportable y evidente, ya era un descaro estos partidos políticos repartiéndose cuotas de poder, como considero se está haciendo en la actualidad también, creo que ¿Te nada ha trataron de cambiado pues. sobornar a ti también? ¿Te metieron algún sobre? ¿Te Sí, pusieron dinero? eh, fíjate qué irónico porque los que me trataron de sobornar fueron los de Nuevas Ideas antes de llegar al gobierno. Arena y FMLN nunca me hicieron una propuesta así concreta Pero porque no pensé ellos estaban desde el ellos. principio. No, 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 pero el gobierno sí. El gobierno de Bukele entró en el 2019, no tenía diputados. Ah, Era Bukele presidente, pero no tenía diputados. Entonces estaba Arena y el FMLN como mayoría. Y en la siguiente elección fue que Bukele logró conseguir ya su primera
tanda de diputados. Arena y el FMLN sabían perfectamente de que yo entré cuál era mi postura y se dieron cuenta de que yo iba completamente en oposición a todo lo que fueran actos de corrupción, reparto de cuotas, es decir, dame el fiscal a mí, lo ponía Arena el fiscal y a mí yo te doy los votos para el presupuesto general de la nación, por decir algo, porque el gobierno era el FMLN en ese momento. Ellos sabían que yo me iba a poner a todo lo que no fuera correcto según mi criterio y pues evitaron hacerme una oferta porque sabían que yo lo iba a hacer público. Pero cuando llega Bukele al poder, pues sí, tratan de buscarme, me hicieron una oferta y te voy a dar aquí un dato, una primicia, en este canal te voy a dar una primicia. A mí me hizo una oferta específica el exdiputado Arturo, se me olvida el apellido, un diputado de Arena de Aguachapán, que tenía una propuesta clara del gobierno de ofrecerme $80,000 para que yo dejara de atacar o de criticar al ¿Cuánto? gobierno. $80,000. No es una cantidad grande, pues, pero igual dicen que todos tenemos un precio. Bueno, a mí no me llegaron al precio, es decir, el precio para unos no necesariamente es económico, los principios son parte de tu precio también. Y me decían que si yo no quedaba en las siguientes elecciones me daban 4 plazas en el gobierno. Por supuesto que yo no accedí. Yo siempre dije en la Asamblea Legislativa, soy oposición, fui oposición del FMLN y cuando entró Bukele también me constituí en oposición, no solo por ser opositor, porque yo no estoy en contra de Arena o del FMLN o de Bukele como tal, sino estoy en contra de lo que daña al país. Venga de donde venga, y estoy a favor de lo que pueda hacerle bien al país, venga de donde venga. Entonces me constituí oposición en el gobierno del FMLN y cuando entró Bukele, pues yo lo primero que hice fue decir que estaba a disposición de dar mis votos para todo aquello que beneficiara al país. Y así lo hice, incluyendo las propuestas de Bukele en su momento, tuvieron mi apoyo cuando consideré que eran correctas. Y las propuestas que consideré que no eran correctas tuvieron mi rotundo rechazo. Dame un ejemplo de una Y, propuesta que no te pareciera correcta, Leonardo. Tengo el régimen de curiosidades. excepción, el régimen de excepción prolongado, por ejemplo, el endeudamiento por $3,000 millones en el país, me parecía que no estábamos en condiciones, pese a la pandemia, por el alto nivel de endeudamiento que ya tiene El Salvador. Sin embargo, por la pandemia, por la emergencia, al final terminé votando y fui el voto que le di los $1,000 millones al gobierno de Bukele, que conste eso. ¿A quién le Y pedían el dinero? era un préstamo con fondos internacionales para atender la crisis de la pandemia. El Salvador Claro. estaba endeudado a grandes niveles, pero consideré en su momento, después del análisis que hice propio, sin que nadie detrás me estuviera diciendo, tenés que hacerlo porque tenés que hacerlo, dije yo, bueno, creo que darle $1,000 millones más en préstamos a este gobierno implica poner al país en una condición de Claro, si se deuda. robaban todo no había dinero, ahí tenía que seguir pidiendo prestado. Correcto, y entonces, ¿qué dije yo? Bueno, dije yo, creo que no es una alternativa viable, pero hay que darle el voto de confianza a este gobierno. Voy a dar el voto, dije yo. Al final, si se mal administra ese dinero, pues ya no queda en mi conciencia. Yo di un voto de confianza y lo hice pensando en el país y será el gobierno quien dará respuestas de qué hizo con ese dinero. Y pues al final terminé votando a favor. De hecho, me estaban buscando también gente del gobierno para que votara. Uno de ellos fue Castro, Conan Castro, el secretario jurídico, si no me equivoco, me estaba presionando. Ayúdanos, necesitamos ese dinero y hasta me llegó a ofrecer 5,000 canastas básicas para que yo lo repartiera a mis electores. Eso pues creo que no es algo ético, ¿verdad? Yo terminé votando a favor, pero no acepté su ofrecimiento porque no lo hice por las canastas, no lo hice por una presión de un tercero, lo hice pensando realmente, pues bueno, que era lo mejor para el país en ese momento, aunque pues implicara endeudarse. Así funciona realmente un diputado cuando realmente es independiente, votando con criterio propio, criterio particular. Y yo atendí tu invitación a este canal sabiendo que la mayoría de tu audiencia es aficionada al gobierno, es afín a Bukele, porque pues no tengo nada que esconder. Creo que habrá otras oportunidades para contestar miles de preguntas que te va a hacer la gente, que me las han dicho en redes sociales porque se divulgaron cosas que no son ciertas. Por ejemplo, te lo decía yo a ti en privado, mucha gente cree que yo voté para favorecer a Norman Quijano porque en las redes sociales se divulgó información sobre que yo había protegido a Quijano cuando se iba a desaforar. Es falso. Mucha gente dice que me vendía el FMLN para el viaje a China. Falso. Muchas cosas que se han dicho, pues, y esta es una oportunidad para decirle a la gente, ok, las cosas
son así. Puedo responderte cosas sobre mi actuación personal y puedo decirte también qué veo yo de los anteriores funcionarios y de los actuales, porque considero que tengo esa solvencia moral para poder hablar. Hay ciertas cosas que mencionaste, sobre todo el estado de excepción, que yo, viendo lo que pasaba en El Salvador y viendo la alegría de la gente que dice queremos un estado de excepción a una hora que supuestamente está seguro el país, pero en aquellos tiempos que El Salvador era el país con la tasa de homicidios más alto de todo el mundo, tú estabas también a favor de no votar el estado de excepción a pesar de la tragedia que estaba viendo el salvadoreño. Yo no sé si a ti te pasó algún problema con las maras, algún atraco, alguien que te quisiera matar de la familia para, digamos, no haber votado el estado de excepción. ¿Por qué? A ver, te explico, ok. A ver, el desconocimiento sobre estos temas es tan grande que es bien fácil creerse lo que se dice en las redes sociales. El país no es seguro realmente solo por sí solo por el régimen de excepción. Es una parte. El régimen de excepción es una figura que la Constitución establece en términos muy, muy determinados, valga la redundancia, en momentos muy específicos. Y en su momento yo di el voto para el régimen de excepción en materia de seguridad. Perdón, por la pandemia del COVID, porque lo ameritaba en su momento, o sea, era una de los escenarios que ya la Constitución preveía para que se pudiera establecer un régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción? Es cuando el gobierno limita tus derechos, los de cualquier salvadoreño, limita todas las garantías, no todas, algunas garantías Pero ahí constitucionales. la gente, Por en El ejemplo, Salvador cuando fui, la gente va tranquilas por la calle, no está limitada, solamente veo militares ahí, que a mí me da a ver, cierto grado de seguridad. A ver cómo es. no, eso es lo que te quiero explicar, ok. Ahora, cuando se hicieron los regímenes de excepción para materia de seguridad, yo estaba de acuerdo en que se hiciera una vez. Es decir, ok, vamos a hacer una limpieza y en este momento, pues debido a la emergencia, las pandillas ya se habían convertido en un atentado terrorista en contra de la ciudadanía. O sea, yo estoy de acuerdo de que los pandilleros estén presos, estoy de acuerdo en que el país está en mejores condiciones de seguridad y me alegra, o sea, yo detestaba las pandillas como cualquier salvadoreño, o sea, el hecho de estar en contra del régimen de excepción, el hecho de ser opositor a Bukele, no me hace en automático estar a favor de Arena y el FMLN o a favor de las pandillas. Ahora, te explico el régimen de excepción lo más breve posible y trataré de ser lo más claro. El régimen de excepción lo utilizaron, ¿por qué? Porque Bukele hizo lo más fácil que puede haber en el mundo. Las pandillas en El Salvador se acabaron de una manera bien fácil. Lo puede hacer cualquier otra persona, cualquier otro presidente en Centroamérica, pero nadie Pero lo ha hecho. lo hace, pero me está diciendo que lo puede hacer, pero nadie lo hizo, nadie lo hace. A eso, te voy a decir por qué. Porque para hacer lo que Bukele hizo hay que violentar los derechos humanos. Y vino Bukele y dijo, se preocupan por los derechos humanos de los pandilleros. Que los derechos humanos no son para pandilleros, no son para criminales, los derechos humanos son para seres humanos. El problema ¿cuál es? Que para tener presos a todos los pandilleros que se han logrado capturar, se llevaron de encuentro vidas inocentes. Gente que perdió la vida en las cárceles y gente que aún está presa sin deberla. Ok, le digo a un amigo, ¿estás de acuerdo en que tu hijo se fuera preso en una oleada en la que, pues, ni modo, se cometió un error por parte del gobierno para que el país esté en seguridad? ¿Estás de acuerdo en que tu hijo pierda la vida en una prisión producto de un régimen de excepción que se equivocó y se llevó a tu hijo en una redada en la que iban muchos pandilleros? Me dicen que no. Pero hasta que no te toquen a ti, estás de acuerdo. Yo le dije a un amigo, ¿cuántas vidas ha costado la seguridad del país? Está bien que el país esté seguro, pero ¿cuántas vidas ha costado? Es que es un margen de error que siempre va a existir y siempre hay un precio que pagar, pero ahora estamos bien. Claro, pero esa persona no perdió a su hijo. No, pero me estoy saliendo un poco del tema. Te quiero explicar el régimen de excepción. Ok, primero, hay una inconstitucionalidad. El régimen de excepción se ha extendido de forma prolongada y la Constitución no prevé eso. ¿Cuál es el otro problema? Para capturar a los pandilleros no hubo una estrategia. O sea, una estrategia hubiera logrado capturar a los que sí debían algo y no capturar a gente inocente. Pero como el gobierno no tenía esa varita mágica, dijeron, bueno, váyanse a las colonias donde saben que hay pandilleros y llévense a todos. Claro, los que ya tenían un proceso judicial estaban identificados, las debe, pero habían pandilleros que no,
que nunca habían sido capturados y que probablemente habían cometido delitos. Llévense todo el que esté tatuado y el que tenga cara de pandillero. Ya en el tiempo nos daremos cuenta en los procesos de quienes no eran y los vamos a ir liberando. Pues así está fácil. Es como que en tu trabajo se pierda una herramienta, venga el jefe y diga, ok, se perdió una herramienta. Como yo no sé quién se la llevó, a todos se la voy a descontar. Ok, la salida más fácil. Entonces, se han violado, ahorita están restringidos los derechos constitucionales en un régimen de excepción de todos los salvadoreños. Claro, mientras no haya un margen de error que te permita caer en las manos de la policía, no vas a sentir el régimen de excepción. Cuando por algún error alguien, que se cometieron muchos, te acusa, bueno, tú no eres salvadoreño, pero alguien que nos esté viendo, por algún error, llamó una vecina y dijo, mire, fíjese que fulanito vive en tal casa y es pandillero. Solo con eso ya te capturaban en El Salvador. A los 2 años se dieron cuenta que no y te liberaron. O muchos así murieron. Entonces, todos los salvadoreños ahorita tienen restringidos ciertos derechos constitucionales. Otra cosa que permite el régimen de excepción y por eso se ha prolongado es que como capturaron a cantidades enormes de gente, por supuesto que la mayoría pandilleros, en eso estamos claros, como capturaron a enormes cantidades de personas, era casi imposible para el sistema judicial acelerar esos procesos y cumplir con la garantía de la detención de 72 horas, que si en 72 horas no te habían intimado, es decir, no te habían dicho por qué estabas detenido, legalmente tenían que liberarte. Entonces no servía de nada capturar a ese montón de gente, no garantizarle su derecho de la detención en el plazo de 72 horas y tener que liberarlos después. Y un régimen de excepción te permite, te restringe esa garantía constitucional del plazo de 72 horas. Por eso los regímenes de excepción se han ido prolongando y posponiendo. Y entre esos hay otras restricciones que tienen todos los salvadoreños. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que no hay un error que nos permita caer presos y ahí ver que realmente se están violando nuestros derechos. Leonardo, para no extendernos más con el tema del estado de excepción, te voy a hacer una pregunta clara nada más. ¿Qué hubieras hecho tú cuando estuviste de diputado para acabar con la sangría, con la matanza de gente que tuvo El Salvador en esos momentos? ¿Cuál hubiera sido tu solución? Mira, es un tema bien complicado. O sea, por eso es que el gobierno ahora tiene altos índices de aprobación, porque pues se acabó con las pandillas y son pocos los que saben qué es lo que se hizo. Pero es algo muy complicado. Primero, como diputado, tengo limitaciones como para proponer nada más. Es el Ejecutivo el que tiene las herramientas para poder hacerlo. Ahora, hay una herramienta muy importante y esa sí le ha servido mucho al actual gobierno y es que hay una ley de proscripción de pandillas. Y eso lo que significa es que puedes ir preso con el solo hecho de pertenecer a una pandilla. Antes decían que eso era arbitrario porque pues solo por pertenecer a una pandilla no podías ir preso si no se te había comprometido que habías robado, que habías matado, que habías secuestrado. Pero las pandillas llegaron a constituirse como una organización criminal al grado que ya el solo hecho de pertenecer ya constituía un delito y por eso es que muchos están presos. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se hubiese hecho? La versión correcta de haberlo hecho no hubiera logrado los resultados que tiene Bukele en este momento. Esa es la parte mala. ¿Seguiría ¿Por qué? igual como estaba antes? No, tal vez no seguiría igual, pero no se hubieran acabado las pandillas de golpe como se logró. Eso es muy bueno. El problema no es, repito, que no hayan pandillas. El problema es lo que costaron, las vidas humanas que costó terminar con las pandillas. Una sola vida humana vale mucho como para ponerlo como Yo te digo una cosa, Leonardo, todos los países de Latinoamérica están viviendo una tragedia de inseguridad y gracias a Bukele todos han mirado hacia El Salvador porque quieren un presidente así. Por algo lo Ahora, te votó el pregunto, 90% y toda Latinoamérica oh, quiere mano dura, da igual, mano dura. Ya se acabó eso vaya, de estar mirando ahí los derechos. Hay te lo voy sociedades a, que te lo voy a hacer. necesitan mano dura, Leonardo. Ok, te voy a hacer una pregunta para que le demos pensamiento de Dale. por qué las cosas. Ok, si aquí en El Salvador funcionó, en Honduras hay muchos pandilleros. Honduras está en una situación también difícil en el tema de pandillas. Si aquí funcionó, ¿por qué Honduras no lo ha copiado? O sea,
la estrategia de Bukele Es es una algo mafia. mágico. Mira, la presidenta esta, ya te lo estaba leyendo al principio, tenía el sobrino de ministro de Defensa, el sobrino, familiares. Un familiar que supuestamente está prohibido poner familiares. Y Honduras, si no lo hace, porque no quiere. Hay algo, ¿no? Si lo hizo El Salvador, que no le No. digan al Salvador que es porque es chiquito lo puede hacer. Y Guatemala, ¿por qué tampoco lo ha aplicado? ¿Por No quieren. qué tampoco Nicaragua? Bueno, Nicaragua de hecho es un país muy seguro. Así Y qué están. casualidad que, sí, pero qué casualidad que Nicaragua y El Salvador son dos países seguros. Y qué casualidad que en los dos países hay dictadura, hay régimen. No digo régimen de excepción, hay un régimen gubernamental en Nicaragua y en El Salvador. Porque la represión genera seguridad, relativamente seguridad ciudadana. Porque las fuerzas del orden están para, ok, aquí se va a respetar. Eso pasó en El Salvador también en los tiempos de Maximiliano Hernández Martínez. Ahora, te voy a decir por qué Honduras no ha logrado en materia de seguridad lo que El Salvador ha logrado. Porque no es así de fácil, hagamos lo que hizo Bukele y ya. Es porque para lograr hacer lo que se hizo en El Salvador hay que pasar encima de vidas inocentes, para hacerlo como se hizo en El Salvador. Y para hacerlo de la manera correcta hay mucha corrupción e impunidad. Los jueces se vendían a los pandilleros, todo el sistema judicial estaba contaminado y corrupto y sigue estándolo quizás en esos países. Y entonces hacerlo de la manera correcta, que es luchar contra la impunidad, no se puede por la corrupción. Y hacerlo como se hizo en El Salvador no se puede porque los gobernantes van a terminar pagando por violación a derechos humanos. El problema en El Salvador, te lo repito, es confundir el hecho de que si cuestionas el régimen de excepción es porque estás a favor de los pandilleros. Yo creo que estamos de acuerdo, tú y los que están detrás de cámara también, con que el país está en niveles de seguridad buenos y aceptables. Solo porque soy opositor de Bukele yo no voy a decir, no, el país sigue estando igual. Pero ¿por qué tienes que Yo ser quiero hablar de... opositor de Bukele y no decir, bueno, yo voy por la línea de Bukele, pienso lo que ha hecho para el país ha sido bueno, pero hay ciertas cosas que estoy en desacuerdo, pero apruebo? Porque estar en contra de Oh, Bukele es como que estar en contra del salvadoreño y pensar que el salvadoreño es tonto, el que lo votó el 90% son tontos. Entonces, no, ¿cómo es? la ignorancia y la estupidez son dos cosas diferentes. Los salvadoreños no son tontos, no somos tontos los salvadoreños. Y se votó, la mayoría de gente votó a favor, por Bukele por cansancio de los anteriores. Lo que hay en El Salvador es desconocimiento de qué es lo que hay detrás. Por ejemplo, vemos lo que tenemos más cerca y lo que está más bonito. La seguridad, la biblioteca esta con un montón de luces, Sur City, pero dejamos de analizar sobre temas de endeudamiento del país, dejamos de analizar la muerte de Alejandro Mason, cómo murió, por qué lo arrestaron, era funcionario de gobierno, qué pasó con el diputado aquel que se acusó del narcotráfico por parte de Mason, qué pasó con los $1.000 millones en la pandemia y todas las compras irregulares que se señalaron. Y si te empiezan a señalar todo lo malo, eso no se ve, no le hacemos caso, ahí está, pero lo invisibilizamos porque estamos viendo solo lo bonito, lo que queremos ver. Ese Sur City muy bonito, gracias a Bukele, esa biblioteca Binaes que Bukele casi de su bolsa la construyó y él pegó los ladrillos, y todo lo bonito. Claro, El Salvador está bonito, o sea, yo no lo niego, amo El Salvador, amo a mi país, pero ¿qué hay de lo malo? O sea, es como que nos den, ok, mira, esto no está correcto, aquí en tu casa se va a caer todo esto, porque no sirve ya los cimientos de tu casa, pero no digas nada, te voy a dar $1.000 y así que quede. Me gustan los mil Bueno, dólares. Leonardo, Tú sí me yo no entiendes, ¿me estoy, entiendes? ya, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que ha hecho este señor, yo entiendo que tu postura de lo que puedo entender es que no todos, que hay gente que quizás sea inocente y esté pagando los platos rotos. Eso lo puedo entender, pero quizás te puedo aceptar eso, pero el resto de lo que está haciendo no solo el presidente Bukele, sino los diputados, que ahora quiero ir a los diputados cambiando de tema porque si no te tienes que ir y no quiero robarte más de tu tiempo. Yo creo que lo que está haciendo El Salvador es un ejemplo para todo el mundo y sobre todo para una sociedad latinoamericana tan cansada de la inseguridad que hay que mirar un poquito al ciudadano a pie, que para salir para adelante estos países primero es la seguridad, después viene la economía, como está trabajando ahora en la economía. Tú me puedes decir, sí, se ha endeudado, y lo peor, yo lo que me parece injusto, que las grandes potencias que prestan el dinero, esos fondos que prestan el dinero, no se lo presten
a intereses ya del triple, el cuádruple, que nunca lo van a poder pagar y que siempre van a tenernos en la deuda y tratarnos como el backyard, como el patio trasero de los países ricos, en ese caso, que es El Salvador, que es el patio trasero, como todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, que dependen todo de Estados Unidos, tiene que llegar un momento que ya como, por ejemplo, no sé, las maquilas tienen salarios de $350. Hay un montón de gente trabajando y todo para llevárselo a Estados Unidos para que los ricos empresarios hagan más dinero. Si no hubieran puesto esas maquilas ahí en El Salvador, seguramente mucha gente se tendría que ir a Estados Unidos. Los países ricos tienen que ayudar también, pero bueno, no quiero meterme ahora en economía. Yo lo que quiero es cambiar un poquito el tema de los diputados, preguntar sobre todo, tú he visto acá que cobrabas $4.000, que es más o menos lo que cobran ahora, no ha cambiado mucho el salario de diputado. ¿Tú crees que $4.000 es justo para un diputado? ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Ahora, antes de contestar esa pregunta, solo quería aterrizar en el tema anterior Sí, con claro, algo para Leonardo. un poco Sí, aquí, sí. rapidito. Yo no odio el gobierno actual, yo no soy un opositor resentido, yo amo mi país y yo me opongo a lo que considero que no está bien. Ahora, para aterrizar, el punto que yo estoy planteando sobre del tema del régimen es, conocí a una señora que daba la vida por el gobierno de Bukele y que todo era una maravilla, hasta el día que le capturaron a su hijo. Ahora, y su hijo logró demostrar que no estaba metido en nada, perdió 2 años de su vida en prisión, y esa señora ahora ya no quiere saber nada del gobierno. Entonces, ahí es donde te quiero decir, todos vemos nuestro interés personal. Mientras yo vea todo bonito y a mí no me afecte nada, yo voy a estar a favor. Pero cuando me afectan a mí directamente, voy a estar en contra. Ahora, si capturaron al vecino, no me importa, yo sigo a favor hasta que me tocan a mí. Ese es el punto que yo he querido plantear, pero bueno, es un tema bien complicado. Volviendo al punto de los diputados, otro tema importantísimo. Eh, Tú me preguntaste, ¿es mucho $4.000 o es poco? Te lo voy a plantear así primeramente, depende a quién le preguntes. Hay empresarios que llegaron a ser diputados de la Asamblea Legislativa que en sus empresas tenían ingresos o ganancias más bien a título personal de más de 30, $40.000 al mes. Dime tú si a un empresario que quiere correr como candidato a diputado le dices, oiga, aquí en su empresa está ganando $40.000, en la Asamblea Legislativa va a ganar 4.000. ¿Qué crees que te respondería? ¿Para él es mucho o es poco el salario? Depende de quién le preguntes. Por supuesto que la gran mayoría de gente que nos va a ver es la que gana el mínimo. Y esas personas van a decir que es mucho, porque su salario es muy bajo. Yo no soy diputado en este momento y te voy a decir que yo pienso que un diputado debería ganar más. Polémico lo que te estoy diciendo. Pero un diputado que haga lo correcto debería de ganar más. ¿Por qué razón? Un diputado, ¿qué es lo que implica? La responsabilidad que tiene en sus manos, la responsabilidad de tomar una decisión, de apoyar un botón, pero apoyar ese botón por una decisión que va a beneficiar o a afectar el país. Es como que tú contrates un gerente de finanzas en tu empresa y le des la administración de tu dinero, le confíes la administración de tu empresa y digas, ok, quiero al mejor prospecto, al más preparado para que mi empresa, los intereses económicos de mi empresa están bien reservados. Yo no quiero pagar bien, le voy a pagar $300. Así me ahorro más y la empresa gasta más. ¿Qué va a hacer este financiero? Bien preparado, y teniendo el acceso al poder financiero de tu compañía. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a robar. Entonces, lo que necesita un diputado que haga realmente su trabajo es tener aseguradas sus necesidades básicas y un poquito más para no verse tentado a agarrar de otro lado. Que viva cómodo, pero que haga lo correcto. Esa es la idea de por qué un diputado tiene que tener un salario que no es el mínimo. Porque además las responsabilidades que tiene, por supuesto, cualquiera dice solo es levantar la mano, probablemente no sea un trabajo tan duro como otras personas que ganan menos, pero la responsabilidad que se tiene es grandísima y muchos han errado. En ese punto no sé qué tú me dices al respecto. Yo pienso que un diputado debería ganar más. El Mirá problema que no es que gane. yo no me quejo de como lo dijiste bien, la persona que cobra 350, 400, 500 lo va a ver mal que cobre mucho, pero yo prácticamente ahí en eso no estoy a favor tuyo de que un diputado tiene que ganar bien, hacer bien su trabajo, pero también como cuando se equivoca tendrían que tener responsabilidades, como por ejemplo cuando Por estamos supuesto. hablando de endeudarse
endeudarse de mala manera, endeudar al país de por vida, pidiendo dinero a intereses elevadísimos, eso quizás porque seguramente hay alguna coima en el medio que se la llevan, eso ya tendría que estar encarcelado y devolviendo, no encarcelados, porque ni siquiera lo Eso, encarcelan y todavía se van con el dinero, porque eso tienen el dinero afuera, no lo tienen en el país. oye, Entonces están ahí. alguien dijo ¿Sí? por ahí, los diputados deberían de ganar $300 para que sepan cómo vive un salvadoreño de aquí. No, yo pienso que a los diputados no hay que bajarles el salario porque ah, el diputado que no funciona hay que meterlo a la cárcel. ¿Por qué le vas a pagar $300 todavía? Hasta le estás pagando por corromperse. Si le dices a un empresario que gana $40,000 que si quiere ser diputado, no va por $4,000. Van por el poder que hay detrás de ser un diputado, el fuero, la protección que no te pueden investigar mientras estás siendo diputado, vale mucho. Y muchos que andan en malos pasos van por el fuero, los $4,000 hasta los pueden decir, no, yo los dono para becas, porque yo gano más en mi empresa, pero tienen fuero y tienen acceso al gobierno y a poder vender con sus empresas al Estado, corrupción. Ese es un problema bien grande. Y el otro tema, quizás si tú quieres, lo podemos hablar bien, es este polémico tema del presupuesto. Yo te lo puedo desglosar bien cómo funciona el presupuesto de la Asamblea Legislativa y te puedo demostrar cómo Nuevas Ideas está haciendo exactamente lo mismo que hizo Arena y el FMLN en el pasado. Los diputados, rapidito te lo digo, salieron diciendo, después de un tiempo de estar siendo cuestionados, salieron con un cuadrito y después que el cuadrito no le bastó a la población, salieron con una hoja que era una constancia de salario. Le quieren ver la cara de tonto al pueblo salvadoreño porque presentaron una constancia de salario que no es una planilla. Una constancia de salario es un documento que le emiten a un empleado que le dice cuánto gana. La planilla es un cuadro que tiene los nombres de los empleados firmados por junta directiva que aprueba el presupuesto y dice la planilla que está aprobada para el diputado tal es esta, tantos empleados y el monto es tanto. Eso nunca lo enseñaron. Arena lo hacía así. ¿Qué hicieron con Nuevas Ideas? Dijeron todos que ocupaban 8,500. El presupuesto por cada diputado que se aprobó, hasta donde yo entiendo, y se redujo, es de $11,000. Pero ¿por qué salen diciendo que solo usan 8,500? ¿Sabes cómo funciona esto? Le dicen el jefe de fracción o el partido Nuevas Ideas, ok, cada diputado de los 50 y tantos que tenemos tiene $11,000 aprobados para que contraten a su personal. Pero ustedes solo van a ocupar 8,500. Los otros $2,500, el resto, Sí. vamos a disponer nosotros la fracción para contratar a nuestra gente. Así funciona. Por eso Castro salió diciendo de que él no tenía personal a su cargo, que con el de la Asamblea funcionaba. Pues sí, pero el de la Asamblea son del presupuesto que le quita el partido a los diputados de Nuevas Ideas, que es el restante de los 11,000, y con eso contratan más personal. Ahí pueden haber plazas fantasmas, ahí pueden haber todos esos señalamientos, y así lo han hecho. Así lo hacía Arena. Si Arena se aprobaban $14,000 por diputado, le daba 6,000 al diputado y el partido se quedaba con el resto para contratar personas, muchos de ellos que no llegaban a trabajar. Fiscalía hizo esa investigación y nunca se supo nada al respecto. Así está haciendo Nuevas Ideas actualmente. El problema aquí no es el salario del diputado, es el presupuesto completo del diputado, cómo lo utilizan y la suma de ese presupuesto de todos los diputados. Un tema bien amplio que también lo podemos hablar cuando tú quieras. Eso que estás queriendo decir que 2.500 euros de cada diputado, ¿cuántos son? 54. Se desvía a algún sitio, a una bolsa sin fondo, a algún sitio que no se sabe. No hay ningún sitio donde esté estipulado eso, Perdón, donde perdón, tiene que perdón. ir. Se cortó. Te Oh, escucho. hola, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, sí. Te escucho, te escucho. No te Se escucho. te ha ido, fíjate en seguramente se te ha ido Déjame hacer unos los AirPods. Bueno, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver, se te habrá ido la conexión de Hola, los hola. auriculares. Sí, yo te escucho perfecto. Te escucho. Te escucho bien, ¿eh? Hola, hola, hola. Sí, te escucho. Te escucho. Te escucho. Sí, te escucho. No logro escucharte. No sé si tú me escuchas, pero yo no logro Sí, escucharte. yo te escucho. Los auriculares tuyos. No, no te escucho. No. Sí, a ver, debe ser Hola, hola, los. hola. Sí, yo te escucho.
Yo te escucho, te escucho, te escucho bien. Bueno, mientras Leonardo va arreglando, seguramente se le habrán desconectado los auriculares con el teléfono. A ver qué me van comentando por aquí. Juanma Ortiz, el planteamiento es correcto, pero un diputado de El Salvador cobra lo mismo que uno en España. Buenos sueldos sí, pero la economía del país también cuenta, que va, claro, en paralelo a la economía, ¿no? Pero en ese caso ya tendría que cobrar muchísimo menos. A ver, a ver, voy a mandarle un mensaje. Le voy a mandar un mensaje. Hola, yo te escucho bien, ¿eh? Hola, Seguramente hola, hola. Hola, se hola, ¿me te, escuchas? sí, te escucho. Ok, ok, dame Ah, un segundo. No sé sí, qué es lo que me ha sucedido. yo te escucho bien. Ok, déjame. Sí, sí, ¿me Sí, escuchas? sí, perfecto. Ok. Te ¿Escuchas? decía, Dale, sí te escucho. dale, ¿En genial. qué nos quedamos? Perdón por la interrupción. Bueno, estábamos hablando del tema de esa diferencia de los 8.500 a los 11.000. Que ¿a dónde va a parar eso? ¿Está registrado en un sitio? ¿Cómo funciona ese dinero? Oh, ok. El presupuesto funciona así. La Asamblea aprueba el presupuesto para la legislatura y se determina cuánto se va a ocupar para contratación de personal, cuánto para compra de los insumos que requiere la Asamblea Legislativa, agua, papel y todo lo que se requiera, gastos administrativos, entre otros, y se aprueba el presupuesto, se calcula, se aprueba. Luego se dice, ok, por cada diputado se va a aprobar un monto para... El salario del diputado está completamente aparte. Ese Hacienda lo desembolsa cada mes para los diputados y eso está totalmente aparte. Y se le dice a cada diputado, se le ha aprobado un presupuesto de funcionamiento para empleados de $11,000. ¿Ok? Usted puede contratar al personal que considere necesario hasta por un monto de $11,000. Si quiere 11 empleados de $1,000, 2 empleados de $6,000, como usted quiera. Y ya el diputado decide si contrata una modelo, si contrata un camarógrafo, si contrata un cocinero, que no debería de ser así, por supuesto, pero es una libertad que tienen los diputados. O si contrata un técnico en una materia específica con una gran capacidad que pueda pagarle $3,000, pero que es una gran cantidad, pero que también es una persona preparada que lo va a asesorar. Cada quien contrata lo que considera necesario y hemos visto cómo modelos han llegado a desfilar a la Asamblea Legislativa. Entonces el partido les dice, ok, por reglamento interno de la Asamblea Legislativa, pues se les tiene que aprobar el presupuesto a los diputados, pero vos me vas a firmar aquí como que estás usando estos $2,000 extra también porque voy a contratar a fulano y a fulano, a fulano y a fulano, ¿ok? Pero están siempre bajo el presupuesto de un diputado que dice que solo usa 8.500, pero que tiene aprobados 11,000. Eso es lo que nos dicen. Sí, solo usan 8.500 porque eso les dio permiso el partido, pero aprobados tienen 11,000 y de esos dispone el partido político. Así lo hizo Arena, así lo hizo el FMLN y así lo está haciendo Nuevas Ideas. Existe un documento y eso, ¿quién aprueba el presupuesto para la contratación de los diputados? El presupuesto. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. ¿A dónde está ese documento? ¿Por qué Castro no lo enseña? Si no hay nada malo y todo es como lo dicen, pues ¿por qué no habría que enseñarlo? Dicen que el que nada debe, nada teme. Pero la verdad es la que te estoy diciendo yo, y si no, que me desmientan. ¿Y Yo cómo cuando hablo... funciona, Leonardo, el tema de Claudio Ortiz, que dicen que le daban 20.000, le daban más a ella que los demás? Mira, curioso, ¿verdad? Curioso, dicen que les metió gol. Yo no entiendo, no entiendo si para que ella pudiera contratar personal, los diputados no reciben dinero. Los diputados reciben una autorización que ellos firman y Hacienda desembolsa los salarios a las personas que ellos autorizan que se contraten. ¿Quién firmó los documentos que le aprobaba la contratación de los empleados de la diputada que están cuestionando? Pues tuvo que firmar la junta directiva. Ahí algo pasó. Dice Ernesto Castro, es que es como alguien que lleva un cheque falso al banco y la cajera no hizo bien el trabajo de revisarlo, pero no quita el hecho de que el que llevó el cheque falso cometió un error. Pues si la diputada abusó, pues ¿quién autorizó ese abuso? Entonces, aquí viene otro tema bien importante. Uh, ¿Cuánto debería tener el presupuesto un diputado para contratar personal? Es otro, aparte del salario. Mira, debería de ser así. Si un partido político tiene tantos diputados, ¿para qué le va a dar
un presupuesto a cada uno para que contrate sus asesores, este, si pueden compartirlos. Ok, que haya un asesor o 3 asesores de economía para una sola fracción. Que un asesor piensa de una manera y el otro de otra, mejor, para que los diputados escuchen las partes y decidan, ok, yo me voy con la asesoría de esto. Y voy a tomar esta decisión para el país porque me convence más lo que este asesor dijo. Pero no, todos tienen un presupuesto separado y ni siquiera contratan asesores, contratan, ya vimos, a modelos, a camarógrafos, que no es desmerecer el trabajo de un camarógrafo, sino es de preguntarnos qué hace un camarógrafo en la labor legislativa, para intereses particularmente del pueblo salvadoreño. Entonces, un partido que tiene muchos diputados debería tener menor presupuesto por diputado, porque en conjunto pueden compartir. Y alguien que tiene menos diputados, en mi caso, yo era el único diputado, y he sido, te lo dejo aquí también para que lo cuestionen, he sido el diputado desde mi legislatura para acá, hasta la actualidad no hay uno que haya usado menos presupuesto para contratación de personal que el que utilicé yo. Entonces, yo siendo solo un diputado tenía asignadas 4 comisiones en las que yo era miembro de la comisión y además podría participar de las otras comisiones sin ser miembro, pero con derecho a participar dentro de la comisión. Y eso me generaba a mí mucha responsabilidad porque tenía que tomar una gran cantidad de decisiones y tenía un presupuesto que tenían mucho menor que los partidos políticos. Entonces, yo podría haber justificado tener más presupuesto, se vuelve lógico. O sea, soy solo uno, necesito más personas que me colaboren para poderme retroalimentar de cada uno de los temas porque no somos todólogos y tomar las mejores decisiones. Entonces, yo podría necesitar más personal y los diputados que tienen una bancada grande, pues compartir con los demás y utilizar menos personal y por lo tanto menos presupuesto. Pero ahí hay responsabilidad de la misma junta directiva que no se dio cuenta de lo que estaba autorizando, pero que sí saben cuánto le están autorizando a cada uno de sus diputados y cuánto le están quitando para contratar a su propia gente para pagar favores como lo hicieron en el pasado los otros partidos. ¿No crees que ahora ha cambiado un poco el trabajo del diputado? Que yo no sé cómo era antes, pero ahora el trabajo del diputado es más en territorio, visitando los lugares donde hay mayor necesidad para saber realmente lo que le está pasando a la población y poder actuar sabiendo lo que está pasando, no tener que estar escuchando lo que le dicen, que ahora están más presentes junto al pueblo, por eso también son tan queridos. ¿Y no crees que se está haciendo un poco injusto con ellos? Ahora, porque ha Oye, cambiado el formato, ahora todo trabaja por internet, que tengo el canal de YouTube, de Facebook, de X, y va mostrando y se exponen más a lo que era antes. Antes quizás nadie conocía quién era un diputado. Ahora todos los conocemos y le pueden dar por la cabeza y estas personas tienen que lidiar todos los días con insultos, cuando eran tan queridos y de golpe se ha cambiado todo. oye, te voy a contestar y ya voy a ir abandonándote Cargando. porque ya me están sacando carrera ahí. No, no, Oye, contéstame esto y después me cuentas sí, lo de China y te vas, y ya está. ok. A ver, ¿cómo es que tienen un presupuesto por cada diputado tan grande si al final terminan votando en vaca, como dicen? O sea, si ellos tienen una instrucción de Bukele que dice puyen el botón, como nos lo quería decir nosotros, y van todos los borreguitos de Nuevas Ideas a apoyar el botón por lo que Bukele dice. ¿Para qué necesitan asesores? Si el asesor es Bukele, Castro salió diciendo, nosotros somos los diputados de Bukele, así lo dijo, no dice somos los diputados que apoyan al presidente, dijo que le pertenecen, nosotros, así lo dijo textualmente, nosotros somos los diputados del presidente, y él sabe que aquí nos tiene. Pues si él dice, van a votar por aprobar este préstamo, ¿qué es lo que tienen que analizar? Ellos no analizan nada, les pagan por apoyar el botón. O sea, son cosas que hay que ponernos a pensarlas, que son lógicas. Así funcionaba Arena, así funciona el FMLN. ¿Para qué tenían asesores si el FMLN votaban todos? ¿Sí o no? Si tú ves los registros de las votaciones anteriores, el FMLN se reunían en fracción, lo cual no es prohibido, quizás analizaban el tema y quizás todos pensaban exactamente igual y todos decían, ok, vamos a votar de que no. Y todos estaban de acuerdo. O les imponían la decisión o todos pensaban exactamente igual. Quitaría Qué la casualidad. asignación directamente y decía, bueno, no hay más 11.000 dólares, quitamos, no lo necesitamos. Ya está. ¿Lo quitarías? Yo pienso que tienen que tener un presupuesto. Lo que se critica es la administración de ese presupuesto. O sea,
si hacen lo correcto, si contratan a personas capaces y si toman las mejores decisiones por el país, pues para eso está diseñada la Asamblea Legislativa y para eso están diseñados los presupuestos. El problema no es si es mucho o poco dinero, el problema es cómo lo utilizan. Pero me están sacando carrera, bueno, la familia tiene que disfrutar. Dale, dime lo de Pero China con todo gusto, y ya está, y cerramos. rapidito. China, dijeron de que yo me había vendido con el FMLN, pero ¿quién lo dijo y de dónde sacaron esa información y en qué me vendí y qué decisiones tomé? Dejo esa pregunta para que te digan, ok, se vendió porque después votó por esto y esto no era así. Primero que me digan eso. Segundo, el viaje a China fue después de que El Salvador abriera relaciones con China, después de haber roto relaciones diplomáticas con Taiwán, algo que fue muy polémico, lo hizo el FMLN antes de la entrada de Bukele. Entonces China lo que quería era que El Salvador no se retractara de la decisión porque iba a cambiar el presidente, Bukele muy allegado en esos entonces al gobierno de Estados Unidos, y no querían que el nuevo presidente de la República rompiera nuevamente con China por intereses geopolíticos. Entonces invitaron a funcionarios, entre ellos diputados, a China para plantear cuáles eran los intereses de China en las relaciones con El Salvador. El viaje lo pagó China, o sea, no lo pagó la Asamblea Legislativa, no solicité ni en ese ni en ninguna otra misión oficial viáticos, no utilicé ni 5 de viáticos de adelanto, no cobré ni un solo bono en la Asamblea Legislativa. Y además ese viaje fue justamente en un periodo vacacional en El Salvador, es decir, no falté ni siquiera a mis labores legislativas porque fue durante un tiempo que se daba la vacación de la llamada Semana Santa. Entonces así te explico ese viaje, ahí están los registros, esa información es pública y repito, el viaje lo pagó China, no lo pagó el FMLN, y fue precisamente para explicar cuáles eran los intereses de China en la relación con El Salvador en materia diplomática y lograr mantener esa relación y que, pues, de alguna manera se abogara para que Bukele no rompiera relaciones nuevamente con China. Espero haya quedado un poco claro y si no te digo, con todo gusto, cuando quieras hablamos de muchos más otros temas de los cuales nos quedamos cortos. Dale, dale, Leonardo. Muchísimas gracias ahí por tu tiempo. Nada, que te está reclamando la familia y lo dejamos aquí, lo dejamos a ti. De acuerdo, un Muchas gusto. gracias, Leonardo. Chao. Adiós. Bye. Saludos a Chao, todos los que nos chao. vieron.